Hola a todos, muy pero muy buenas tardes, o muy buenos días o muy buenas noches, depende el horario en el que están viendo el webinar. En esta oportunidad es un webcast, como solemos explicar, los webcasts son charlas que grabamos previamente a la fecha en la que solemos transmitir y donde el especialista, el expositor, cuenta su experiencia, cuenta su investigación o comparte sus conocimientos sobre un tema específico y se pierde un poco la interacción en directo, como suele pasar con los webinars que vamos ahí por el chat de YouTube compartiendo, pero para compensar esa pérdida de transmisión en vivo, de sincronicidad, lo que solemos hacer es, les pedimos que nos envíen sus comentarios, ya sea el evento en Facebook, o vía Twitter, o vía correo electrónico, o a través de la página de aprender3c.org, y nosotros nos comprometemos a hacerle llegar las consultas al especialista. Recuerden que todo comentario que hagan en las redes sociales les pedimos o que nos arroben, o sea, que nos mencionen, o que utilicen el hashtag que utilicen el hashtag aprender3c, todo junto. Y si ven que hay algún colega que no nos conoce, que aún no ve nuestros webinars, si nos ayudan a difundir el proyecto, más que agradecidos, así cada vez somos más en esta comunidad de conocimiento colaborativo, compartiendo y aprendiendo y actualizándonos todos juntos de manera libre y gratuita. Y con una impronta latinoamericana, como siempre decimos. Bueno, en el día de la fecha, el tema que nos convoca o que nos reúne es las bibliotecas accesibles. ¿Bibliotecas accesibles para todas las personas? Se pregunta Juan Carlos Constanzo, que es el especialista que hoy va a presentar. Él hace un estado de situación actual de las bibliotecas en la Universidad Nacional de Comahue, ¿sí? Es una universidad nacional, pública y gratuita acá en la Argentina, en el sur de la Argentina, y llegamos a él gracias a que depositó libremente y en acceso abierto su tesis en el repositorio temático ELIS. Ya sabemos, todos los profesionales bibliotecarios y profesionales de la información utilizamos y compartimos nuestros conocimientos, nuestras publicaciones en dicho repositorio, y llegamos a esa tesis gracias a la editora en Argentina, Carolina de Bolder. Y en el presente trabajo, Juan Carlos Constanzo lo que realiza es un relevamiento de las normativas vigentes en materia de accesibilidad para el uso de las bibliotecas para personas y estudiantes con discapacidad o con capacidades diferentes que desarrollan sus actividades académicas o administrativas dentro del ámbito universitario, y haciendo un especial hincapié en el papel que desempeñan las bibliotecas como punto neurálgico en la formación, en la capacitación e integración de los y las estudiantes universitarios. Juan Carlos es bibliotecario escolar desde el año 2000 por la Universidad Nacional del Comahue, es licenciado en bibliotecología desde el año 2013 por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es diplomado en bibliotecología también por la Universidad Nacional de Catamarca, y actualmente está trabajando en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional del Comahue desde el año 2006 hasta la fecha. Y está en la sede en Cipolletti, que es Río Negro, es una provincia del sur de la Patagonia Argentina. Así que todos un poco lo envidiamos a Juan Carlos que vive ahí. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acá, presentando y compartiendo tu investigación. Te queremos agradecer y te damos la palabra para que comiences tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. La verdad que muy agradecido de que hayan tenido en cuenta el trabajo que realicé y que presenté como trabajo final para la tesina, para la licenciatura. La verdad que es un honor para mí poder compartir con ustedes
la situación actual de las bibliotecas de la Universidad Nacional del Comahue, particularmente sobre el tema de bibliotecas accesibles y la accesibilidad que se le brinda a las personas con discapacidad y sin discapacidad que llegan a las facultades o a los distintos centros de educación. Para comenzar, les comento que este trabajo, bueno, como les decía, es el trabajo final de la licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Conté con el apoyo y el asesoramiento de la doctora Agustina Palacios, que es una referente en cuanto a derechos humanos y particularmente relacionado con los derechos de las personas con discapacidad. Por lo general, a la palabra discapacidad se le asocia con palabras tales como asistencia, solidaridad, vergüenza, temor, resignación, caridad. Difícilmente se le asocia a palabras tales como rendimiento, competitividad, discapacidad, eficiencia, y cuando en el hipotético caso de que así fuera, se lo toma como algo excepcional o como una necesidad de superación de capacidad, pero nunca como una de sus características personales. Es más, nunca la persona con discapacidad funcional aparece incluida efectivamente en la sociedad. La diversidad no es tenida en cuenta. Este año 2016 se cumplen 10 años de la aprobación por parte de la ONU de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En los últimos tiempos se ha pasado de entender a la discapacidad desde un modelo médico en el que se tenían en cuenta los aspectos puramente sanitarios y asistencialistas, marcados con un tinte caritativo. De esa visión se pasó a una visión, a un modelo basado en el concepto de derechos humanos, de la discapacidad, donde el acento está en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación. Se reconoce a la persona con discapacidad como titular de derechos. Se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita en el desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. En una parte de la Declaración de la UNESCO establece a las bibliotecas como fuente fundamental de acceso a la cultura, la formación y el disfrute intelectual, que suponen un bien incuestionable para las personas con discapacidad y una herramienta indispensable para su desarrollo intelectual. Somos nosotros, los no discapacitados, por decirnos de alguna manera, con nuestras actitudes, quienes demos lugar a situaciones de exclusión y restricción en el libre acceso a los bienes imprescindibles para el desarrollo social y personal de las personas con discapacidad. El libro y la lectura han de estar al alcance de todos y no debe existir ninguna barrera para ello. Como comentaba Fernando, y también lo hacía yo a la introducción del presente trabajo, la Universidad Nacional del Comahue tiene presencia en 3 provincias, en la provincia a lo largo de toda la provincia de Río Negro, como así en la provincia de Neuquén, y 2 puntos educativos en la provincia de Chubut. Como pueden apreciar en el gráfico, es amplio el campo que cubre la Universidad Nacional del Comahue, con más de 13 facultades, 2 asentamientos, 2 centros regionales y un instituto que tienen como finalidad la capacitación y formación de la población con más de 90 carreras. Este trabajo es la tesina final de la licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Aquí se pretende realizar un relevamiento de las normativas vigentes en materia de accesibilidad becas para personas y estudiantes con discapacidad que desarrollan sus actividades académicas o administrativas dentro del ámbito universitario.
Se pretende además conocer la labor que realiza la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico y Social en las distintas unidades académicas dependientes de la Universidad Nacional del Comahue, provincia de Río Negro, Neuquén y Chubut, haciendo especial hincapié en el papel que desempeñan las bibliotecas como punto neurálgico en la formación, capacitación e integración de los y las estudiantes universitarios y en los proyectos de extensión que tiene como eje central la inclusión de las personas con discapacidad. De accesibilidad tiene voz y donde se tenga en cuenta su punto de vista. La ordenanza del Consejo Superior, la número 363 del 1999, establece que se tenga en cuenta y se cuida su manera de ver, su opinión a la Comisión de Accesibilidad en el caso que se prevea construir un edificio nuevo en cuanto a los temas de accesibilidad, de rampas, de sanitarios, de mobiliario, y también de consultar a la Comisión de Accesibilidad en cuanto a el modo de evaluar a los estudiantes con discapacidad, de arbitrar los medios para que los docentes tengan conocimiento que dentro de su cátedra tienen estudiantes con discapacidad, qué tipo de discapacidad, y adecuar los exámenes parciales, finales, trabajos prácticos y demás, adecuados a la discapacidad que presenta cada estudiante. La hipótesis de trabajo que se elaboró oportunamente fue que las bibliotecas de la Universidad Nacional del Comahue no cumplen con las condiciones de accesibilidad necesarias para poder ser utilizadas por todas las personas con discapacidad. Se hizo un trabajo de previo, obviamente, de conocer, de recorrer algunas facultades acasonales. Como verán, es muy amplio el territorio que ocupa la Universidad Nacional de Comahue, entonces lo que hice fue recorrer algunas facultades cercanas, algunas bibliotecas, conocer las entradas, si hay rampas para discapacitados, si hay lugar en el estacionamiento exclusivo para ellos, si el material está en formato accesible, cuáles son las condiciones internas de cada biblioteca. Resulta indispensable, imprescindible también, aclarar el concepto de discapacidad. Este concepto de discapacidad que les presento y que comparto con ustedes es el preámbulo de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Queda claro que se apunta a una visión inclusiva e integradora en la que no se tiene en cuenta la discapacidad, sino la diversidad. Normalmente se entiende por persona discapacitada a alguien que no ve, que no camina, que no escucha, pero se trata de un concepto mucho más amplio, un concepto biopsicosocial, que engloba dos elementos fundamentales, que se pueden sintetizar en una alteración funcional prolongada o permanente, que puede ser mental, visceral, sensorial, motora, y una situación de desventaja en la integración social. Estos dos factores tienen que darse en forma complementaria, porque con padecer un problema de salud no equivale a definirse como persona con discapacidad, porque un problema de salud no es desencadenante de una desventaja en la integración social. Habla de esta característica y se toma el enfoque biopsicosocial. La legislación vigente y de lo logrado por la lucha de las organizaciones de los derechos de las personas con discapacidad, aún hay resistencia al cambio, a adaptar el entorno y a hacerlo accesible, y desde la adecuación curricular, pasando por lo edilicio, el transporte,
entre otras cuestiones. En el caso puntual de las bibliotecas de la Universidad Nacional del Comahue, el tema de la accesibilidad dista mucho de cubrir las necesidades de los y las estudiantes o del personal interno o público en general que presenta algún tipo de discapacidad. En líneas generales, no están dadas las condiciones para que la información llegue a todos, ya sea en el acceso a las bibliotecas y a las facultades, puesto que la mayoría de los accesos presentan escaleras, muy pocos están acondicionados con rampas de acceso. En la parte interna de las bibliotecas, las estanterías tienen espacios limitados que no permiten el giro de una silla de ruedas, por ejemplo, o el desplazamiento de una persona con muletas. Las bibliotecas cuentan con computadoras acondicionadas o con programas que ayuden a los estudiantes con discapacidad visual. O las bibliotecas cuentan o con personal de las bibliotecas que asista a la hora de facilitar material de consulta y referencia a una persona con discapacidad motora. En líneas generales, se aprecia poco conocimiento en cuanto a la temática de la discapacidad y de los temas relacionados con ella, como también lo referido a la implementación de medidas tendientes a acortar la brecha entre la biblioteca y la comunidad de usuarios con discapacidad. Dentro del espectro de la discapacidad, hay que hacer una salvedad aclarando un poco más este tema. Hay 3 puntos, 3 términos que son hasta incluso a veces confusos y bueno, vamos a tratar de aclararlos desde este punto. El primer término es deficiencia. Deficiencia hace mención a toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica de la persona. Es decir, es un trastorno en cualquier órgano, incluye defectos en las extremidades, como también alteraciones mentales o la pérdida de alguno de estos órganos o funciones. Por ejemplo, ceguera, sordera, pérdida de visión o amputación de una extremidad. El otro término es discapacidad. Discapacidad es toda restricción o falta debidas a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran normales para un ser humano. Las discapacidades son trastornos que se definen en función de cómo afectan la vida de la persona. Por ejemplo, dificultad para ver, dificultad para caminar, oír o hablar. El otro término es minusvalía. La minusvalía es una situación de desventaja para un individuo determinado como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que lo limita o le impide desempeñar una función considerada normal en su caso, en función de la edad, del sexo, de factores culturales y sociales. Se considera minusvalía tener que permanecer postrado en la cama o confinado en la casa, no poder salir, no poder hacer sus actividades cotidianas. Esas son las 3 cuestiones que a veces se mezclan y no permiten una visión clara y para entender el tema de la discapacidad. En cuanto a la formación académica de los bibliotecarios, en la currícula de las carreras de bibliotecario, por ejemplo, no está contemplado nada que haga referencia al tema de discapacidad. Sí, trabajamos catalogación, clasificación, metodología y demás materias que hacen a la formación bibliotecaria, pero no hay ninguna materia ni ningún texto académico que nos hable del desempeño si tuviéramos que atender a usuarios con discapacidad. Nada nos prepara para hacer frente a estas situaciones. En los reglamentos de las bibliotecas tampoco está contemplado el material accesible.
Y ante esto, queda en la actitud de los bibliotecarios, en la manera que hagan frente a la situación de discapacidad, al usuario que llegue con una discapacidad visual, por ejemplo, o una discapacidad motora. Debemos hacer frente con las herramientas que tengamos para poder brindar y atender adecuadamente a este usuario con discapacidad. Esto guarda estrecha relación con la escasa relevancia y casi nulo tratamiento del tema en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue, y estimo que en otros ámbitos, en otras universidades también debe suceder algo similar. En la Universidad Nacional del Comahue funciona la Comisión Universitaria de Accesibilidad al Medio Físico y Social. Como les decía, en el reglamento de la Biblioteca Central, que es la base con la cual son creados los distintos reglamentos de las distintas facultades, no hay nada explícito en cuanto a material accesible, material sonoro. Siempre se habla y se trabaja sobre la presentación tradicional de los libros de texto. Es necesario introducir el tema para su tratamiento. Introducir el tema para su tratamiento encuentra pocas oportunidades. Es necesario planificar y llevar adelante capacitaciones específicas sobre el tema para el personal de la universidad y particularmente para los bibliotecarios. Sería significativo y de gran ayuda unificar criterios y trabajar en lo referente a la digitalización de material, por ejemplo, curso de lengua de señas, como también lo referido a nuevas tecnologías y a su implementación en las unidades de información. Hacer visible la discapacidad en todas sus formas ayudará a concientizarnos respecto de las muchas barreras y obstáculos que deben sortear. Capacitarnos en el tema discapacidad nos permitirá ver y conocer lo rico de la diversidad y lo mucho que hay por hacer. Crear oportunidades, favorecer el intercambio, no verlos como alguien a quien hay que socorrer o ayudar en todo, sino por el contrario, brindar espacios y dejarlos crecer. Para esto, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud nos muestra un camino a seguir. Ya no se tiene en cuenta la clasificación dada en 1980, sino que con una mirada renovada se apunta a la multidimensionalidad, se reafirma el aspecto biopsicosocial. Nada sobre nosotros sin nosotros continúa siendo un llamado de atención, puesto que la legislación es por lo general redactada y confeccionada por personas no discapacitadas. La identidad social de las personas con discapacidad es construida e impuesta cultural y simbólicamente desde un entorno social no discapacitado. Aquí vamos a hacer mención a las principales leyes y ordenanzas referidas a la discapacidad, leyes nacionales, leyes provinciales y ordenanzas de la Universidad Nacional del Comahue. La ley 22.431 y 24.901 establecen los aspectos básicos que deben brindar desde salud, educación y promoción social, tanto desde el Estado como desde las obras sociales, instituyendo un sistema integral en beneficio de las personas con discapacidad. En la provincia de Río Negro se estableció la ley 2055, que prevé el abordaje de cuestiones vinculadas a la inclusión laboral y a la formación de un equipo interdisciplinario que dictamine la idoneidad y haga el seguimiento de las personas con discapacidad para que se incorporen laboralmente. En la provincia de Neuquén, la Ley Provincial 2123 trata en especial el tema de la accesibilidad de los discapacitados a los ámbitos urbanos y arquitectónicos de la ciudad e invita a los municipios a adherir a la misma. La Ley 25.504, Ley de Certificado Único de Discapacidad, complemento de las leyes 22.431 y 24.901. El Ministerio de Salud deberá certificar la discapacidad, el grado y naturaleza de la misma,
como también las posibilidades de rehabilitación. Se determina en base a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Esta clasificación tiene su origen en la OMS, a la que Argentina adhirió en el año 2001, y se instrumenta en base al criterio biopsicosocial de la discapacidad, donde se tiene en cuenta no solo el modelo médico, sino también el social. Esta parte de la certificación del Certificado Único de Discapacidad lo lleva adelante un consejo de salud integrado por distintos profesionales, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas y demás. Se toman en cuenta ciertas cuestiones que hacen al desenvolvimiento de la persona con discapacidad, cuáles son sus medios de subsistencia, si posee alguna pensión, qué problema de salud tiene, cuál es el grado en que afecta su desenvolvimiento, si le permite trabajar o no. En base a eso se hace un porcentaje y eso es lo que determina en parte el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad. Por otro lado, tenemos la Ley 25.573, que es la Ley de Educación Superior. El Estado, al que le cabe la responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidades requeridas, garantizando asimismo la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes para las personas con discapacidad. Por otro lado, la Ley 26.378, en la que Argentina adhiere a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en diciembre de 2006. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad con las demás. Además, dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Comahue y en otras universidades nacionales del país, se ha concretado un convenio con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que tiene como nombre Convenio UPAMI. El objetivo de este convenio es favorecer la integración personal y favorecer el desempeño de sus afiliados en el ámbito comunitario a través de la adquisición de destrezas y habilidades, la recuperación y legitimación de saberes personales y sociales. El programa está dirigido al adulto mayor autoválido o con semidependencia leve o complementable con ayuda externa. Se dictan talleres y distintas capacitaciones se llevan a cabo en las distintas facultades con temas específicos. Por lo general duran un cuatrimestre, a veces son un poco más extendidos en el tiempo. Los adultos mayores tienen que cumplir ciertos requisitos, tener cierta edad, ciertos conocimientos, tienen que inscribirse y cumplir con la asistencia a la capacitación. Una vez cumplimentado todos estos pasos y habiendo cumplido la asistencia y finalizado la capacitación, se les otorga una certificación con el aval de la facultad y de la universidad, obviamente. Por otro lado, dentro de las ordenanzas establecidas y avaladas por el Consejo Superior de la Universidad del Comahue,
Tenemos la ordenanza 779, que establece las becas de transporte para estudiantes con discapacidad. Estas becas están destinadas exclusivamente a alumnos con discapacidad motora que por su grado de discapacidad no pueda acceder al transporte público. Contrataron Traffic para que lleven adelante este trabajo, este transporte de los estudiantes. Los retiran, los van a buscar a su casa, los llevan a las facultades donde cursan sus carreras normalmente. Una vez finalizada la jornada en las distintas facultades, los retiran de ahí y los llevan nuevamente a su casa, y así cada vez que tengan que cursar. También está la ordenanza 1123, que se incorpora a la ordenanza 640. La ordenanza 1123 incorpora 3 artículos que hacen a la temática de discapacidad. Incorpora el artículo 99, que habla de las evaluaciones académicas, sean parciales o finales, como también los trabajos prácticos o actividades prácticas que deban llevar adelante los alumnos que presenten necesidades educativas especiales originadas en discapacidad. Estas evaluaciones deberán ser adaptadas metodológica y operativamente por los responsables de la cátedra. El artículo 100 establece que el alumno con discapacidad debe para poder acceder a estas académicas adaptadas. El alumno tiene que reflejar en el formulario de reinscripción su situación como estudiante con discapacidad, adjuntando el certificado de discapacidad. El departamento de alumnos procesa estos datos reflejando la situación y a la vez informa a los docentes que en su nómina de cursantes posee estudiantes con discapacidad. Los legajos de estos estudiantes se archivan en forma separada, a los efectos que los docentes puedan realizar consultas correspondientes a los fines de adaptar las instancias evaluativas enunciadas en el artículo 99 con la suficiente antelación. Y finalmente el artículo 101 de esta ordenanza establece que los docentes que así lo requieran serán asesorados en cuanto a las mejores alternativas de evaluación académica de alumnos discapacitados por parte de todas las áreas de la universidad que tengan competencia en el tema. Como les decía anteriormente, dentro de la Universidad del Comahue está la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico y Social, que desarrolla sus funciones dentro de esta Comisión de Accesibilidad. Fue creada mediante la Ordenanza 269 de 1999. Dentro de sus actividades está promover, difundir, apoyar y ejecutar proyectos de extensión, investigación, transferencia de tecnología, prestación de servicio de los equipos a las facultades vinculadas con actividades de docencia, canalizar y responder las inquietudes de las personas con discapacidad que concurren a la universidad, promover toda actividad producida por docentes, no docentes o alumnos de la Universidad del Comahue que cuenten con el aval de su correspondiente facultad y cuyo tema se vincule con la temática de la discapacidad y la accesibilidad al medio físico y social. Un punto que quiero comentar acá es que dentro del presupuesto total de la Universidad Nacional del Comahue está previsto un 5% para las bibliotecas. La cuestión es que este 5% nunca se implementó. Siempre fueron partidas excepcionales que se destinaron a las distintas bibliotecas para la compra de libros, de estanterías, inmobiliarios, parte informática, pero nunca se implementó esta ordenanza del 5%. Con lo cual, si esto se recepcionara todos los meses,
se podría brindar un mejor servicio, tener más libros, tener mejores condiciones edilicias, mejores condiciones mobiliarias. Pero bueno, la realidad es que no está implementado. Ha pasado distintos mandatos, distintos rectores, distintos decanos y demás, pero nunca se puso en práctica. Para poder tener información concreta para la confección de este trabajo, se estipuló, se confeccionó una encuesta que fue remitida a todas las bibliotecas y a sus responsables para que contestaran una serie de preguntas, y en base a estas respuestas se confeccionaron gráficos estadísticos y además se tomaron fotografías de algunos accesos a las facultades y a las bibliotecas y algunas de la parte interna. Los puntos previstos en la encuesta que se envió a las distintas bibliotecas contemplaban el espacio físico. La mayoría de las bibliotecas comparten la misma disposición, es decir, sala de lectura general, circulación, hemeroteca y procesos técnicos, en menor porcentaje sala silenciosa. En algunas áreas, la parte de procesos técnicos, hemeroteca y circulación funcionan en el mismo lugar. En el ítem prevención de riesgos, llama la atención que pocas tengan salida de emergencia, una sola aplica protocolos de evaluación, pocas cuentan con la señalización correspondiente y llamativamente ninguna de las bibliotecas encuestadas tiene señalización en braille, lo que deja en evidencia la poca preocupación en caso de producirse un incendio, por ejemplo, o alguna otra contingencia. Esto habla también de la falta de medidas de seguridad y de los pocos controles al respecto. Otra cuestión a tener en cuenta y de mucha relevancia es que la mayoría de las bibliotecas están ubicadas y desarrollan sus funciones en lugares que no estaban destinados para ella, es decir, en aulas recuperadas, en laboratorios que dejaron de funcionar como tal y se adaptaron, en distintas oficinas que fueron también readaptadas. Estos lugares fueron readaptados dependiendo de la necesidad de cada lugar para que funcione como biblioteca sin prever, por ejemplo, salidas de emergencia. En el ítem espacios accesibles, llama poderosamente la atención que casi el 50% de las bibliotecas no cuentan con sanitarios para personas con discapacidad, ni pasillos de libre circulación, ni mobiliario accesible. En el ítem usuarios y compañeros con discapacidad, solamente 2 bibliotecas presentaron respuestas afirmativas a esta pregunta. Esto habla también de la poca apertura y llegada a la universidad de las personas con discapacidad. Solo 3 de las 12 bibliotecas encuestadas utilizan el perfil de usuario accesible. Este dato es útil ya que posibilita al personal bibliotecario y docente conocer y tener presente las necesidades del usuario en particular y arbitrar los medios para que cuente con la información en el formato que le sea útil, sea en formato accesible, en formato sonoro. En el ítem facultad y bibliotecas accesible, solo 4 consideran que el acceso tanto a la facultad o asentamiento y a la biblioteca en sí son accesibles. Esto refuerza lo que se viene registrando en algunos puntos anteriores. Faltan políticas y acciones concretas que garanticen el uso y circulación tanto en los espacios comunes como en los puntos de ingreso y salida. En el ítem material accesible podemos decir que todas comparten la tenencia de material impreso. En menor cantidad cuentan también con material accesible en formato audio y audiovisual con subtitulado. Ninguna de las bibliotecas encuestadas menciona tener material en braille. Es una realidad que no todas las bibliotecas cuentan con personal e implementos para escanear o grabar el material. En las bibliotecas en las que sí se encuentra este tipo de material es porque el trabajo lo ha realizado el mismo personal que atiende al público y que hace procesos técnicos. Es difícil conseguir personas que ayuden y sean constantes en el tiempo. Es un trabajo muy minucioso y que demanda tiempo, tanto para el escaneado como a la hora de hacer las correcciones. Lo mismo sucede en general
para generar material en formato audio. En el ítem tecnología adaptativa, con agrado podemos decir que en general se conocen varias de estas herramientas tecnológicas, independientemente que sean de aplicación en las bibliotecas. Más populares podemos mencionar teclados en pantalla, sintetizadores de voz, lectores de pantalla, como también magnificadores y palillos o bastones. En el ítem perspectiva social se estipularon 3 ítems: conocimiento de términos, qué se entiende por discapacidad y perfil de usuario. Los términos accesibilidad universal y TIC adaptativa son los más conocidos, mientras que modelo social de la discapacidad obtuvo un bajo porcentaje de conocimiento, pero lo que más llama la atención en este caso es que un alto porcentaje desconoce los 3 términos. Esto refuerza la sugerencia de realizar capacitaciones al respecto para el personal de las bibliotecas. No podemos brindar lo que no poseemos ni atender adecuadamente a nuestros usuarios si desconocemos términos tan sensibles a las personas con discapacidad. Se presentaron los modelos tradicionales de tratamiento de la discapacidad, donde la mayoría reconoce a la discapacidad como una cuestión social. Ahora lo que resta es ponernos a trabajar para que la teoría pase a la práctica y se generen acciones que visibilicen a las personas con discapacidad y sus necesidades educativas y sus derechos de acceder a la información. Cabe mencionar que en el último tiempo se adquirió, ahora un año atrás, una impresora Braille que quedó instalada en la Biblioteca Central en Neuquén. Particularmente en la Facultad de Ciencias Médicas se dispuso la creación y puesta en funcionamiento de un baño para discapacitados, y en varios asentamientos y facultades se mejoraron los ingresos. La situación de la población estudiantil con discapacidad en la Universidad del Comahue. En este punto, la Universidad del Comahue no cuenta con un instrumento específico para recabar datos que permitan cuantificar a la población estudiantil en situación de discapacidad. Si bien los alumnos tienen que completar la ficha de reinscripción todos los años, son pocas las facultades que incluyen el ítem discapacidad, por lo cual no hay un número exacto de estudiantes con discapacidad. Los datos que vamos a compartir ahora surgen desde la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico y Social, por haber abordado situaciones particulares. Por lo general, los estudiantes con algún tipo de necesidad particular tienen que ir de motus propio a la Comisión de Accesibilidad. Ellos recepcionan el pedido o la consulta o la inquietud y arbitran los medios en la medida de sus posibilidades para resolver la situación que presenta el estudiante. Estos datos dan cuenta que año a año es significativo el aumento de los estudiantes en situación de discapacidad en cuanto a cantidad y diversidad de situaciones. Actualmente, entre regulares e ingresantes, cuentan con 74 estudiantes. Estos datos fueron presentados en las 11ª Jornadas Argentinas de Estudio de Población, que se llevó a cabo en Neuquén en septiembre de 2011. Algo que no mencioné, pero que viene a colación cuando presenté a la Comisión de Accesibilidad, es que si bien están en funcionamiento hace varios años, no cuentan con un lugar específico para desarrollar las actividades, para recibir a los estudiantes, para responder consultas. Van rotando su lugar de trabajo. Tampoco cuentan con una partida presupuestaria propia. Dependen de la buena voluntad, por decirlo de alguna manera, de la autoridad de turno, al igual que el personal que desarrolla sus actividades ahí, son la mayoría contratados con contratos temporarios
y alguno que otro que participa de manera ad honorem. Bueno, aquí van los gráficos que se confeccionaron con este campo de estudiantes de 74. Los estudiantes con discapacidad en la Universidad Nacional del Comahue presentan con un 41% una discapacidad visual, una discapacidad motora con un 32%, con discapacidad auditiva 12%, con discapacidad visceral 9% y con discapacidad mental 5%. Dentro de las carreras que se optan con discapacidad visual, el mayor porcentaje lo engloba abogacía. Lo sigue Ciencias de la Educación, con 17%, abogacía, perdón, el 40%, Servicio Social y Comunicador Social, el 13%, Contador Público, 7%, Medicina, Administración Pública y Profesorado en Inglés, con el 3%. Con discapacidad auditiva, Turismo concentra el 33%, Abogacía, junto con Servicio Social, el 22%, y Comunicador Social y Ciencias de la Educación, con un 11%. En cuanto a la discapacidad motora, Abogacía concentra el 38%, Comunicador Social el 21%, Servicio Social 17%, Profesorado en Inglés 8%, al igual que Comunicación Oral, y Ciencias Políticas y Traductorado en Inglés con un 4%. Dentro de las ordenanzas de la Universidad Nacional del Comahue, podemos mencionar dos que hacen referencia específica al área de becas. La 065 del 2008 hace especial hincapié en las becas de ayuda de residencia y ayuda económica. Los estudiantes postulan a estas becas, tienen que cumplir una serie de requisitos académicos y sociales para acceder a las becas económicas y de residencia. Y la ordenanza 779 del 2005 establece específicamente las becas de transporte. Estas becas de transporte, como les comentaba anteriormente, es exclusiva para los estudiantes con discapacidad motora, que no puedan utilizar el transporte público. Si bien se estableció a partir de 2005, recién en el 2009, 3 estudiantes postularon para estas becas. El 10 fueron 8, al igual que en el 2011. En el 2012 ascendió a 12 y en el 2013 bajó a 7 estudiantes. Las razones por las cuales dejan de percibir estas becas son muy variadas. Puede ser que hayan dejado la carrera, que hayan tenido problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales. Es muy amplia la gama. Pero lo rescatable de esto es que estas becas, tanto de ayuda económica y residencia como de transporte, siguen vigentes al día de la fecha. La discapacidad, por todo lo dicho anteriormente, se presenta como un desafío a la hora de dar respuesta al tema de discapacidad. Es necesario dar respuesta a necesidades educativas diversas, como también al tema de transporte accesible, generar espacios académicos preparados para construir alternativas de enseñanza y aprendizaje no excluyente, revalorar el derecho a la educación como herramienta para la igualdad de oportunidades y como factor de inclusión. Queda en evidencia que en las bibliotecas de la Universidad del Comahue, en su gran mayoría, no cumplen con las condiciones de accesibilidad necesarias para poder ser utilizadas por todas las personas con discapacidad. Para ir finalizando, les comento que si desean acceder a la tesina en forma completa, pueden acceder al repositorio de la Universidad Nacional de Mar del Plata
a través de la siguiente dirección que figura aquí. Está en el repositorio de esta universidad. Muchísimas gracias por la atención. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes este trabajo que confeccioné con un tema muy delicado de tratar y que amerita tratamiento y que conozcamos qué es lo que podemos brindar para que los estudiantes y personas con discapacidad puedan pasar de la mejor manera posible su transcurso por la universidad o cuando nos cruzamos a diario, en el colectivo, en la calle, en el mercado, poder acercarnos a ellos y poder brindarles una mano en lo que podamos. No tengamos reparos en acercarnos. Y bueno, tenemos todo al alcance de nuestras manos para poder brindar y ayudar en lo que podamos. Agradezco nuevamente a Aprender 3C por esta convocatoria y por el espacio, a Fernando, a Carolina, y a todos ustedes por estar allí del otro lado. Un abrazo y nos estamos comunicando y viendo. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Si querés, ahora deja de compartir la pantalla, así la comunidad te conoce y te vemos. Muy interesante la investigación que comentaste sobre el caso en la Universidad Nacional de Comahue. Ahí está, y te están viendo. En realidad aprovecho y te hago dos consultas de lo que presentaste y después, sí, como siempre, a toda la comunidad le decimos, si les interesa hacer alguna consulta puntual para Juan Carlos, ahí mismo en el sitio de Aprender está su perfil de Facebook, y si no, escriban vía Twitter o vía evento en Facebook o etiquetándonos con la pregunta o a nuestro correo, y nosotros le hacemos llegar la consulta a Juan Carlos sin problema, como para que él pueda responder. En este sentido, Juan Carlos, ¿cómo fue? ¿Tuviste la oportunidad de presentar este estudio a la comisión de la Universidad Nacional de Comahue que comentaste? ¿Cómo fue recibido? Y esa primera pregunta. Y la segunda pregunta es, vos mencionaste en un momento que había una asignación presupuestaria a las bibliotecas de un 5% para invertir en cuestiones de infraestructura, tecnología y tal vez migrar poner los libros accesibles. Exacto. En ese sentido, ¿cómo ves el panorama actual de aplicación de eso y de uso de ese 5%? Sí. Y ¿qué comentarios tuviste de la comisión? Eso. Mira, con la comisión me puse en contacto en toda la parte previa. Cuando estuve haciendo todo el relevamiento de datos para conocer la realidad que ellos reciben a diario de los estudiantes con discapacidad, cuál es su área de incumbencia, si los docentes llegan a pedir su asesoramiento. Y bueno, ellos nos comentaban que reciben pocas consultas en realidad de los estudiantes con discapacidad, que son pocos los que se acercan, y lo mismo sucede con la parte docente. Le corresponde a la Comisión de Accesibilidad brindar, en el caso de que fuera necesario, un intérprete de señas, por ejemplo, para las personas sordas, pero tiene que ser a pedido del estudiante y del profesor. O sea, no puede ir la Comisión de Accesibilidad a la clase y decirle, bueno, acá les dejo al intérprete de señas y manéjense. Tiene que haber un pedido, si se quiere formar, para que esté el intérprete de señas durante lo que dura la clase. Así que, bueno, es todo muy particular e individual de todo lo que se va trabajando en cuanto a discapacidad.
Y en cuanto al 5% del presupuesto total, la verdad que nunca se implementó. Sí está en papeles, digamos, pero concretamente no ha llegado nada a ninguna de las bibliotecas. Imagínate que con el 5% del presupuesto total de la universidad se podrían hacer muchísimo, desde comprar escáner, digitalizar material, armar una biblioteca sonora. Algo a colación de esto, lo que no mencioné cuando recibí las respuestas de la encuesta, que en General Roca, en la Facultad de Ciencias Sociales y Derechos, funciona una biblioteca sonora, que es la única que está dentro del ámbito de la Universidad del Comahue. Esta biblioteca sonora se llevó adelante, se gestó y la llevan y hacen todo el trabajo los estudiantes propios de la facultad con apoyo de los profesores. Pero está en el área de General Roca. Se puede acceder, obviamente, si vas de otro lado, pero bueno, es para los estudiantes de las carreras que se dictan en esta facultad. Respecto de tu pregunta, que si volví a presentar esto en la Comisión de Accesibilidad, la respuesta es no. No volví, tendría que haber vuelto y haberles hecho una devolución y comentarles de todo el trabajo que se llevó a cabo y de cómo se presentó. Esa es la parte que me falta, digamos. Pero bueno, todo lo demás está encaminado. Buenísimo, Juan Carlos. Y te hago una consulta, dos consultas más en realidad. La primera, mencionaste que en este momento hay 74 estudiantes con algún tipo de discapacidad, sí, o de capacidades diferentes. ¿Tienen pensado o pensaste en algún momento por ahí hacer una encuesta con ellos sobre esto mismo que vos relevaste en cada facultad, en cada... sí, una encuesta dándole voz a ellos de qué necesidades tienen, qué la universidad, de qué manera, con qué servicios los pueden ayudar, digo, alguna línea en este sentido, sobre todo claro, en la misma línea que vos venís comentando de esto, de darle voz, de darle de participación, porque digo, son miembros fundamentales de la comunidad, claro, de Comahue. Sí, sí. Mira, el tema de poner en evidencia, por decirlo de alguna manera, el tema de que un estudiante tiene una discapacidad, por más que sea evidente, si el estudiante no te especifica en la ficha de reinscripción anual que posee o que tiene determinada discapacidad, por más que vos lo estés viendo, de que usa muletas o silla de ruedas, no podés intervenir. En ese sentido, si no parte de él la iniciativa de decir, bueno, necesito o me gustaría, qué sé yo, una rampa de acceso a la biblioteca o a la facultad o lo que fuere. Claro. Si no parte de la persona, digamos, en este caso del estudiante con discapacidad, es como que no te puedes entrometer. No puedes poner vos en evidencia algo que él no quiere manifestar. Bien. Es eso. Y lo mismo le sucede a la Comisión de Accesibilidad. O sea, ellos funcionan dependiendo de la demanda que haya, tanto de los estudiantes como de los docentes. Bien. Pero es la iniciativa de los estudiantes, perdón. Así que, bueno, es eso. Y una aclaración que quería hacerte, que recién dijiste, personas con discapacidad o capacidades especiales o capacidades diferentes, algo así. Una de las modificaciones que se incorporó con el modelo social de la discapacidad es que hay que denominarlos, o se denominan personas con discapacidad. Bien. No personas con discapacidad especiales, ni necesidades especiales, ni todo ese palabrerío que hay en torno al tema de la discapacidad. Son personas con discapacidad, una persona ciega, una persona en silla de ruedas, así, directamente, aunque suene chocante, esta es la realidad, digamos. Es preferible eso a que la persona se sienta que la estás de alguna manera menospreciando, diciéndole con capacidades especiales. Todos tenemos capacidades especiales. Unos sabemos saltar, otros saben cantar, lo que sea. Esas son capacidades
especiales y particulares de cada uno. Pero en referido al tema de la discapacidad, son personas con discapacidad. Perfecto. Bueno, y todos somos personas con discapacidades en algún aspecto de nuestra vida. Exactamente, sí. Eh, Más evidente, menos evidente, todos compartimos y todos tenemos alguna discapacidad. Completamente. En este mismo sentido y en tu investigación, ¿pudiste detectar algún caso o algunos casos modelos como Sí, mira, para seguir en universidades nacionales de Argentina o algún otro caso en la región? mira, particularmente acá en la Facultad de Medicina, que es donde yo trabajo, hace 2 años atrás, más o menos 2 o 3 años atrás, a la altura que yo estaba haciendo todo este trabajo, teníamos un estudiante ciego. Entonces imagínate que no teníamos absolutamente nada para brindarle. Ni material sonoro, ni adaptaciones de la compu, ni nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, a raíz de que este estudiante empezó a cursar medicina, tuvimos que cubrir lo mínimo, un traductor, un lector de pantalla, auriculares, se fue acondicionando ahí sobre la marcha, porque no nos había sucedido nunca de que tuviéramos un estudiante ciego. Entonces, bueno, eso también motivó en parte decir, bueno, estamos plantados acá, hay una realidad que es tangible, que son personas con discapacidad y que nos puede tocar un estudiante con discapacidad. ¿Qué tenemos para ofrecerle? ¿O qué podemos mejorar? ¿O qué podemos adquirir? ¿O qué podemos incorporar para que su paso por la facultad sea más llevadero, por decirlo de alguna manera? Lo mismo sucede con los pasillos, que por lo general están los tachos de basura o bancos. Entonces, bueno, tener la precaución de que el pasillo esté libre para transitarlo sin ningún impedimento. Bueno, todas esas cuestiones que nos dimos cuenta al momento en que llegó este estudiante, particularmente a nuestra facultad ciego. Anterior a eso, no, la verdad que no se nos había ocurrido que pudiéramos acondicionar nuestros servicios en función de algún estudiante con discapacidad. Así que bueno, básicamente eso, Fer. Eso fue parte del detonante, digamos, de estructurar este trabajo de investigación, bueno, y que derivó después en la tesina. Bien, perfecto. Y te preguntaba, en realidad, también por una problemática parecida que tuvimos aquí en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, con la llegada de un estudiante ciego con discapacidad, que tuvimos que empezar a ver Claro. cómo hacíamos, cómo lo atendíamos, cómo le podíamos ayudar y apoyar para su desempeño. Y en ese sentido empezamos a relevar y vimos que tienen mucha experiencia en este sentido la Universidad Nacional General Sarmiento, donde desarrollaron toda una metodología de trabajo, el equipo Claro. de Sí, la Universidad Nacional de Cuyo también. Claro, bueno, esa era la segunda que te iba a mencionar, la Universidad Claro. Nacional de Cuyo también. En ese Sí. sentido era como los dos ejemplos, por lo menos que yo conocía, inclusive también la Universidad Nacional de Mar del Plata, sé que también están trabajando muy bien, Virginia, inclusive realizaron, creo que su repositorio digital cumple con Claro, sí, yo tenía conocimiento de la de Cuyo, no de la de General Sarmiento ni la de Mar del Plata, pero la de Cuyo sí tenía referencia de ellos, de todo el trabajo que hacen con el tema de la digitalización y de la biblioteca sonora. Sí, perfecto. Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho nuevamente el que estés acá, tu tiempo, que compartas tu conocimiento y poder charlar. Invitamos nuevamente a toda la comunidad a que si te quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, lo puede hacer. También si querés te invito mañana mismo a estar ahí atento Obviamente sí, voy a estar ahí desde mi casa. por eso, a este video en YouTube. Y demás. Totalmente. Vía YouTube, vía Facebook, que estés atento, de última haciendo
respondiendo algún comentario, creo que estaría bueno. Así que nada, te dejo palabras finales para que te despidas y yo sigo 2 minutitos más después grabando. Dale, genial. Bueno, nuevamente agradecerles a ustedes la convocatoria y el espacio para poder compartir esto. Bueno, y no sé, como mensaje final podría ser de que perdamos el miedo, que las personas con discapacidad son muy sensibles y muy receptivas. Lo que nos sucedió a nosotros con Alejandro, con este estudiante que tuvimos aquí, este estudiante ciego, fue en parte que él nos dijo, relájense, cálmense, soy una persona más, un estudiante más, así que bueno, nada, eso, perder el miedo y poder, y abrirnos y poder ser totalmente receptivos de la discapacidad. Es algo que nos rodea, que no es algo ajeno a nuestra realidad, y que lo vemos a diario. Simplemente agradecer nuevamente a ustedes y bueno, y a animarlos a ustedes y a mí también para seguir en este camino de aprendizaje. Perfecto. Un gusto y nos estamos comunicando. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. En este sentido, bueno, este webinar se suma ya creo que al cuarto webinar sobre esta temática Buenísimo. de discapacidad en bibliotecas, en archivos, sobre todo para formarnos y para conocer otras experiencias de gente que pasó o que atravesó iba a decir problema, pero en realidad es tener que brindar este servicio que en realidad, como vos mencionaste antes, Juan Carlos, generalmente no nos forman o se ve muy de costado, así que nada, muy agradecido con eso. Solamente cierro con esto, para todo el resto, los invitamos de acá a diciembre, hay una serie de webinars, como todos los martes a las 8 de la noche va a seguir habiendo. Se sumó una serie de webinars dedicado a lo que es comunicación científica, a partir de una alianza que hicimos con DOAG, el directorio de revistas en acceso abierto, así que ahí tenemos una agenda cargada que los invito a que revisen el sitio web de Aprender, que es www.aprender3c.org, y ahí el horario que elegimos es un horario más temprano, un horario de las 18 horas, horario central, serían las 15 horas de Argentina, de Uruguay y en Brasil, así que quedan todos invitados. Igual si se pierden algún webinar o algún webcast como este caso, siempre en el sitio web los pueden encontrar por el título, inclusive por el especialista, ¿sí? Acérquense, compartan y invitamos a los docentes o inclusive a los estudiantes a que lo puedan utilizar y compartir en sus clases. Genial. También. Así que eso, bueno, muchísimas gracias a todos, los saludamos y nos vemos el próximo martes para otro webinar y para seguir compartiendo con esta comunidad. Muchísimas gracias, chau Juan Carlos, hasta luego. Chau, Fer, gracias. Hasta luego. ¿Sí? Es una universidad nacional, pública y gratuita acá en la Argentina, en el sur de la Argentina, y llegamos a él gracias a que depositó libremente y en acceso abierto su tesis en el repositorio temático ELIS. Ya sabemos, todos los profesionales bibliotecarios y profesionales de la información utilizamos y compartimos nuestros conocimientos, nuestras publicaciones en dicho repositorio, y llegamos a esa tesis gracias a la editora en Argentina, Carolina de Bolder. Y en el presente trabajo, Juan Carlos Constanzo lo que realiza es un relevamiento de las normativas vigentes en materia de accesibilidad para el uso de las bibliotecas para personas y estudiantes con discapacidad o con capacidades diferentes que desarrollan sus actividades académicas o administrativas dentro del ámbito universitario, y haciendo un especial hincapié en el papel que desempeñan las bibliotecas como punto neurálgico en la formación, en la capacitación e integración de los y las estudiantes universitarios.
Juan Carlos es bibliotecario escolar desde el año 2000 por la Universidad Nacional del Comahue, es licenciado en bibliotecología desde el año 2013 por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es diplomado en bibliotecología también por la Universidad Nacional de Catamarca, y actualmente está trabajando en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional del Comahue desde el año 2006 hasta la fecha. Y está en la sede en Cipolletti, que es Río Negro, es una provincia del sur de la Patagonia Argentina. Así que todos un poco lo envidiamos a Juan Carlos que vive ahí. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acá, presentando y compartiendo tu investigación. Te queremos agradecer y te damos la palabra para que comiences tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. La verdad que muy agradecido de que hayan tenido en cuenta el trabajo que realicé y que presenté como trabajo final para la tesina, para la... Hola a todos, pero muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, depende el horario en el que están viendo el webinar. En esta oportunidad es un webcast, como solemos explicar. Los webcasts son charlas que grabamos previamente a la fecha en la que solemos transmitir, y donde el especialista, el expositor, cuenta su experiencia, cuenta su investigación o comparte sus conocimientos sobre un tema específico, y se pierde un poco la interacción en directo, como suele pasar con los webinars, que vamos ahí por el chat de YouTube compartiendo, pero para compensar esa pérdida de transmisión en vivo, de sincronicidad, lo que solemos hacer es, les pedimos que nos envíen sus comentarios, ya sea el evento en Facebook, o vía Twitter, o vía correo electrónico, o a través de la página de aprender3c.org, y nosotros nos comprometemos a hacerle llegar las consultas al especialista. Recuerden que todo comentario que hagan en las redes sociales les pedimos o que nos arroben, o sea, que nos mencionen, o que utilicen el hashtag que utilicen el hashtag aprender3c, todo junto. Y si ven que hay algún colega que no nos conoce, que aún no ve nuestros webinars, si nos ayudan a difundir el proyecto, más que agradecidos, así cada vez somos más en esta comunidad de conocimiento colaborativo, compartiendo y aprendiendo y actualizándonos todos juntos de manera libre y gratuita. Y con una impronta latinoamericana, como siempre decimos. Bueno, en el día de la fecha, el tema que nos convoca o que nos reúne es las bibliotecas accesibles. ¿Bibliotecas accesibles para todas las personas? Se pregunta Juan Carlos Constanzo, que es el especialista que hoy va a presentar. Él hace un estado de situación actual de las bibliotecas en la Universidad Nacional de Comahue, ¿sí?, que desarrollan sus actividades académicas o administrativas dentro del ámbito universitario. Se pretende además conocer la labor que realiza la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico y Social en las distintas unidades académicas dependientes de la Universidad Nacional del Comahue, provincia de Río Negro, Neuquén y Chubut, haciendo especial hincapié en el papel que desempeñan las bibliotecas como punto neurálgico en la formación, capacitación e integración de los y las estudiantes universitarios y en los proyectos de extensión que tiene como eje central la inclusión de las personas con discapacidad. De accesibilidad tiene voz y donde se tenga en cuenta su punto de vista. La ordenanza del Consejo Superior, la número 363 del 1999, establece que se tenga en cuenta y se cuida su manera de ver, su opinión a la Comisión de Accesibilidad, en el caso que se prevea construir un edificio nuevo en cuanto a los temas de accesibilidad, de rampas, de sanitarios, de mobiliario,
y también de consultar a la Comisión de Accesibilidad en cuanto a el modo de evaluar a los estudiantes con discapacidad, de arbitrar los medios para que los docentes tengan conocimiento que dentro de su cátedra tienen estudiantes con discapacidad, qué tipo de discapacidad, y adecuar los exámenes parciales, finales, trabajos prácticos y demás, adecuados a la discapacidad que presenta cada estudiante. La hipótesis de trabajo que se elaboró oportunamente fue que las bibliotecas de la Universidad Nacional del Comahue no cumplen con las condiciones de accesibilidad necesarias para poder ser utilizadas por todas las personas con discapacidad. Se hizo un trabajo de previo, obviamente, de conocer, de recorrer algunas facultades, acá zonales, como verán, es muy amplio la licenciatura. La verdad que es un honor para mí poder compartir con ustedes la situación actual de las bibliotecas de la Universidad Nacional del Comahue, particularmente sobre el tema de bibliotecas accesibles y la accesibilidad que se le brinda a las personas con discapacidad y sin discapacidad que llegan a las facultades o a los distintos centros de educación. Para comenzar, les comento que este trabajo, bueno, como les decía, es el trabajo final de la licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Conté con el apoyo y el asesoramiento de la doctora Agustina Palacios, que es una referente en cuanto a derechos humanos y particularmente relacionado con los derechos de las personas con discapacidad. Por lo general, a la palabra discapacidad se le asocia con palabras tales como asistencia, solidaridad, vergüenza, temor, resignación, caridad. Difícilmente se le asocia a palabras tales como rendimiento, competitividad, discapacidad, eficiencia, y cuando en el hipotético caso de que así fuera, se lo toma como algo excepcional o como una necesidad de superación de capacidad, pero nunca como una de las características personales. Es más, nunca la persona con discapacidad funcional aparece incluida efectivamente en la sociedad. La diversidad no es tenida en cuenta. Este año 2016 se cumplen 10 años de la aprobación por parte de la ONU de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En los últimos tiempos se ha pasado de entender a la discapacidad desde un modelo médico en el que se tenían en cuenta los aspectos puramente sanitarios y asistencialistas, marcados con un tinte caritativo. De esa visión se pasó a una visión, a un modelo basado en el concepto de derechos humanos, de la discapacidad, donde el acento está en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación. Se reconoce a la persona con discapacidad como titular de derechos. Se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita en el desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. En una parte de la Declaración de la UNESCO establece a las bibliotecas como fuente fundamental de acceso a la cultura, la formación y el disfrute intelectual, que suponen un bien incuestionable para las personas con discapacidad y una herramienta indispensable para su desarrollo intelectual. Somos nosotros, los no discapacitados, por decirnos de alguna manera, con nuestras actitudes, quienes demos lugar a situaciones de exclusión y restricción en el libre acceso a los bienes imprescindibles para el desarrollo social y personal de las personas con discapacidad. El libro y la lectura han de estar al alcance de todos y no debe existir ninguna barrera para ello.
como comentaba Fernando, y también lo hacía yo a la introducción del presente trabajo, la Universidad Nacional del Comahue tiene presencia en 3 provincias, en la provincia a lo largo de toda la provincia de Río Negro, como así en la provincia de Neuquén, y 2 puntos educativos en la provincia de Chubut. Como pueden apreciar en el gráfico, es amplio el campo que cubre la Universidad Nacional del Comahue, con más de 13 facultades, 2 asentamientos, 2 centros regionales y un instituto que tienen como finalidad la capacitación y formación de la población con más de 90 carreras. Este trabajo es la tesina final de la licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Aquí se pretende realizar un relevamiento de las normativas vigentes en materia de accesibilidad, becas para personas y estudiantes con discapacidad.